Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 5 de la materia de costumbres y geografía 1. En este caso vamos a estar hablando un poco acerca de las costumbres y hablaremos un poco acerca de la vestimenta, ¿verdad? Bueno, nosotros normalmente pues tenemos una camisa, incluso las mujeres, ¿verdad? Usamos casi el mismo tipo de ropa que usan los hombres, ¿verdad? Me refiero a que, por ejemplo, ¿verdad? En este caso es una camisa tipo polo, le llamamos, ¿verdad? Aunque hay para hombres y hay para mujeres, pero normalmente casi siempre hay como equivalencia, ¿verdad? Si los hombres tienen una camisa de vestir, que no sé por qué le llamamos de vestir, pero así le decimos, ¿verdad? Una camisa de vestir significa una camisa formal, ¿verdad? Si los hombres pueden tener una camisa así, manga larga, cuello, corbata y todo eso, nosotros las mujeres también. Entonces, las costumbres han cambiado grandemente, ¿verdad? Y más en el Medio Oriente, ¿verdad? Para acá, definitivamente que nosotros somos como más liberales, ¿verdad? Por decirle algo, al momento de vestir. Y hay lugares también como Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que es como mucho más liberal para poder vestirse. Definitivamente que sí. Pero en el caso que nosotros vamos a estudiar, dice acá que el vestuario de una persona en los tiempos bíblicos era bastante parco, es decir, bastante sobrio, templado y moderado. Hay una prenda interior, ¿verdad? Cuando se usaba tenía bien la forma de un calzón, ¿verdad? Que es lo que conocemos ahora en día. Pero bien la de un pequeño pañete o paño o pañal, como podemos decirle. Pedro llevaba el calzón cuando estaba desnudo o despojado de ropa para trabajar en la barca. Cuando ustedes leen en Juan 21:7 esto acerca de Pedro, dice, Jesús fue crucificado vistiendo solo la prenda interior porque los soldados ya se habían apoderado de su túnica. Si ustedes recuerdan, y creo que la mayoría de imágenes que tenemos de Jesús crucificado, justamente, ¿verdad? Solo tiene ropa interior. Y esa era la forma. Aquí ustedes tienen algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo se usaba la prenda que cubría, ¿verdad? Las partes íntimas de las personas. Luego dice que estaba la túnica, que era el vestido esencial. Tenía un gran parecido a un saco. El tejido podía ser de piel de animal, de lana, de lino, de algodón, y eso dependía de la condición económica de la persona que portaba su túnica, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Que por túnica, pues yo creo que la mayoría de nosotros la conocen. Incluso en cuanto a las mujeres, ha aparecido como de moda, digamos así, quizás no tan de moda, pero el uso ya de vestidos tipo túnica, es decir, que van de un solo, no tienen cincho, no tienen nada, eso es una forma, ¿verdad? De túnica. Y de esa manera era la de antes. Dice que acá las mangas, dice, eran, en algunos casos pues las tenían, algunos otros no. Algunas veces la túnica llegaba a las rodillas, otra vez llegaba al tobillo. Y dice que la gente bien la usaba con mangas y hasta el tobillo, tanto las mujeres como los hombres la usaban. Aun cuando sin duda había una diferencia de estilo y modelo en lo que ambos usaban, entre las clases pobres, la túnica era la única prenda de vestir usada en verano. Las personas de más alta clase usaban solamente la túnica en el interior de su casa, pero no la usaban sin llevar una vestidura encima, cuando estaban fuera de casa o cuando recibían a alguna persona. El término desnudo en la Biblia se usaba cuando el hombre vestía solo la túnica, ¿verdad? Cuando se hablaba de que estaba desnudo porque solo tenía solo su túnica puesta. De la persona que iba vestida de esa manera escasa se decía que iba desnuda. Ahí tenemos unas citas bíblicas que siempre le recomiendo que usted cuando esté leyendo el material pueda buscarlas en la Biblia, ¿verdad? Para que pueda tener un mayor, ¿verdad? Ejemplo acerca de lo que se está hablando acá.
Dios dice que hizo para Adán y Eva túnica de pieles de animales. Jacob hizo una túnica de colores para su hijo José, que creo que es la que mayormente nosotros conocemos. Luego dice las túnicas de saco o cilicio eran muy incómodas. Dice que provocaban irritaciones de la piel, por ello se llevaban en épocas de duelo y arrepentimiento. Las túnicas de hombre eran generalmente cortas, las de las mujeres llegaban hasta el tobillo. También formaba parte de las vestiduras del sacerdote. Un hombre era considerado pobre si tenía solo un vestido, es decir, una túnica. La túnica que vestía Jesús carecía de costura. Y esto es muy semejante quizás a algo que toman la tela, le hacen el corte para meter la cabeza y ya. Probablemente así era como de rústica, a la forma en cómo se podían vestir. Luego tenemos el manto. Dice que cuando se tenía el suficiente dinero para ello o cuando era necesario debido al frío, se llevaba un manto encima de la túnica. Y yo creo que ese es ya el vestuario que vamos armando con el que nosotros conocemos normalmente en los tiempos bíblicos o en películas que hemos visto, ¿verdad? No hemos visto normalmente a una persona solo con túnica, simple y sencillamente tenía un manto encima. Dicen que los mantos se hacían de dos formas. En el campo, donde era importante mantener el calor, se hacía envolviendo el cuerpo con un grueso tejido de lana, cosiéndolo por los hombros y haciéndole aberturas para que pudieran pasar los brazos. Para muchos, dice, el manto era su único abrigo, por lo que si incluso era dado como prenda por un préstamo, debía ser devuelto a su dueño antes de que la noche para que éste pudiera dormir caliente, ¿verdad? Porque en esa zona del Medio Oriente casi siempre ha sido y ha tenido un clima de fresco a helado. Dice acá que un tribunal judío no podía privar a nadie de su manto. La otra forma en la que se hacían los mantos era en forma de ropón suelto con anchas mangas. Cuando se hacía de seda era una prenda de lujo. Y a una persona rica nunca se le ocurría salir de su casa sin llevarla encima. Los fariseos dice que también llevaban como flecos azules en el borde de sus mantos para que pudieran ser vistos cumpliendo la ley registrada en Números 15 del 38 al 39. Dice que debido a esa práctica que era exagerada hasta extremos de ostentación, los fariseos fueron condenados por ello por Jesús. Fue probablemente esa parte del borde del manto de Jesús la que quería tocar la mujer que fue sanada del flujo de sangre, ¿verdad? Porque se recuerdan, ¿verdad? Que si tan solo tocara el borde de su manto, pensó ella, yo voy a ser sana. A eso se refería, ¿verdad? Y el manto, como dice acá, era como una especie como capa para ellos, ¿verdad? Dice que en el Nuevo Testamento el manto se traduce como capa en Mateo 5:40, en Lucas 6:29. Y también se usaba cuando los soldados, ¿verdad?, se burlaban de Jesús, quitaron eso. Luego teníamos el cinto. El cinto, la túnica, dice, se ceñía a la cintura mediante un cinto de cuero o de un tejido tosco, poco fino. En ocasiones el cinto tenía una abertura para formar una bolsa para dinero u otras posesiones. También dice que el cinto era útil para sostener armas, ¿verdad? El cinto, ¿verdad?, el que iba en la cintura. Cuando los hombres precisaban de libertad de movimientos para trabajar o correr, se levantaban el borde de la túnica y la metían en el cinto. A esto se le llamaba ceñirse los lomos. Y la frase vino a ser una metáfora para la acción de estar alerta. Pedro, dice, por ejemplo, alababa a la claridad de pensamiento, aconsejando a los cristianos a ceñir los lomos de sus entendimientos. Las mujeres también levantaban todos los bordes de su túnica, en su caso para llevar cosas de uno u otro lugar. Y yo creo que, no sé si hemos hecho ese acto aún con nuestra ropa, ¿verdad? Que lo agarramos como si fuera como un guacal, por decirles algo, ¿verdad? Hacemos como la semejanza
de eso para poder llevar cosas de un lugar a otro. Lo mismo hacían ellos con el manto que ellos usaban. Y el cinto pues les ayudaba bastante porque les ayudaba a que no se moviera todo, ¿verdad? Porque estaba amarrado a la cintura. Obviamente cuando ellos levantaban la parte de abajo de su túnica, ¿verdad? Eso hacía que no se moviera. Dice, si la túnica no se sujetaba con un cinto, podía estorbar, no permitiendo andar libremente. Así que es que siempre se usa un cinto. Habían dos clases de cinto, uno de cuero y uno de lino. Dice que el lenguaje, estar ceñidos, quiere decir estar listos para la acción. Ya con el cinto era algo que era mucho más fácil de desplazarse, ¿verdad? Y creería yo que probablemente no se enredaban en su misma ropa, ¿verdad? Porque ellos siempre usaban las cosas bien holgadas, es decir, lo que ahora, ¿verdad? Normalmente, y creo que así se menciona, que se le dice oversize, ¿verdad? Oversize, algo así, que quiere decir que usan ropa mucho más grande, ¿verdad? Pero esa es la moda, digamos, esa es la forma de andarlo. Entonces antes creo que eran bien así, bien oversize, ¿verdad? Pero ahora ha vuelto eso. Solamente que aquí, ¿verdad? En los tiempos antiguos pues era otra historia. Luego dice que había un turbante también, es decir, algo en la cabeza, ¿verdad? Nosotros pues usamos gorras y tal vez algún u otra, ¿cómo se dice? Pañoleta, lo que normalmente también conocemos nosotros, pero en esos tiempos bíblicos los judíos prestaban mucha atención al cuidado de su cabello. A los jóvenes les encantaba llevarlo grande y encrespado y se enorgullecían de tenerlo grueso y abundante. La calvicie era rara y se sospechaba que cuando la había era propicia a la lepra. Ellos asemejaban que si alguien no tenía cabello era porque tenía lepra. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de turbante. Los judíos también usaban un turbante público porque en ciertas ocasiones del año era peligroso en Palestina exponer la cabeza, vea, a los ardientes rayos del sol. El patriarca Job, ¿verdad? Y el profeta Isaías mencionaban el uso de turbantes como tocado o diadema. En lugar de turbante, los árabes, de Palestina actualmente usan un velo en la cabeza que se llama kafi, el cual cuelga sobre la parte de su vestido. Y ahí ustedes van a ver unas imágenes, ¿verdad? En su separata, que pueden semejarse bastante a lo que es. Luego las sandalias, dice de que el calzado y el manto eran optativos. Algunos pobres andaban descalzos, otros llevaban sandalias sencillas. El material de la suela era de cuero de vaca y se fijaba al pie mediante una larga tira. Yo creo que ya tenemos una idea de más o menos, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo también de una foto de cómo podría haber sido. Dice que había una diferencia entre el vestido de la mujer y del hombre. La ley de Moisés prohibía al hombre usar vestido de mujer y viceversa. Entre los árabes beduinos de Palestina hay un gran cuidado que en cualquiera no imite la manera de vestir del otro. El velo era la característica quizás como más distintiva del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas y mujeres de baja condición de vida, es decir, prostitutas, no usan velo. Hoy, como en tiempos antiguos, tanto las vírgenes como las mujeres casadas pueden verse llevando el velo en las tierras bíblicas. Las costumbres antiguas no se observan estrictamente por algunas mujeres musulmanas, porque actualmente van sin velo. Y yo creo que esa es una de las formas en que podemos darnos cuenta también que eso era como muy tradicional, y yo creo que aún hoy en día, ¿verdad? Hay países o hay regiones donde todavía a la mujer no se le permite mostrar absolutamente nada. Tenía que estar totalmente cubierta. Dice acá, los egipcios vieron el rostro de Sara, eso es en Génesis 12:14. Cuando Ana estaba orando, Elí vio moverse su boca. Cuando una mujer se bajaba el velo, estaba estrictamente prohibido a cualquier persona levantárselo, pero ella estaba en libertad para hacerlo si así lo deseaba. Solo el marido
dice, debía ver el rostro. Eso lo vemos en Génesis 24:65, ¿verdad? Si recuerdan ustedes esa cita, es la de Rebeca, ¿verdad? Cuando dice de que Rebeca iba hacia donde estaba Isaac y o sea, sí sabía que era una mujer, pero no la vio porque físicamente ella estaba toda cubierta. Y ahí tenemos algunos ejemplos de vestidos, ¿verdad? Del antiguo tiempo. Algunos ornamentos que llevaban los hombres era un anillo en su mano derecha o suspendido en el cuello con un cordón o una cadena. En aquel tiempo dice que la sortija servía como un sello y servía como la firma de la persona, del dueño de ese anillo. Dice, entre las mujeres había más deseo de adornarse que en los hombres. Para las mujeres de la época del Nuevo Testamento, el maquillaje, los adornos era un aspecto tan importante que Pedro advirtió que las cristianas se adornaran de un espíritu afable y apacible. Eso lo vemos en 1 de Pedro 3, el versículo 3 y el versículo 4. Y de aquí es que surgen tantas cosas en cuanto a nosotras, las mujeres, ¿verdad? Se nos dice, ¿verdad? Cómo es la forma correcta de vestirse. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, ya por naturaleza, pues, o porque no le parece usar maquillaje. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que en excesivo maquillaje. Hablo por las mujeres, ¿verdad? Pero anteriormente lo que habíamos usado eran los aretes, los zarcillos de oro de las mujeres israelitas. Isaías dice que hace una lista de los ornamentos femeninos en Isaías 3 del 19 al 20. Los cosméticos eran empleados con los dedos, ¿verdad? Con las manos, que no habían brochas u otras cosas o esponjitas ni nada por el estilo. El cabello era algo muy importante porque era un adorno y muchas veces algunas se los cortaban. Los vestidos especiales de los fariseos, ellos tenían un vestido especial y por eso se distinguían quiénes eran los fariseos. Dice que usaban dos artículos del vestido, era que ellos, ¿verdad? Uno de sus distintivos era la filatería. Consistía en una pequeña caja de metal o tiras de pergamino que se aseguraban en las manos o en la frente. Por medio de ellas, contenía pasajes de las Escrituras que se referían a la Pascua y a la redención del primogénito de Egipto. Era costumbre basada en ciertas prevenciones. Los judíos aún poseen en sus brazos y en sus frentes, ¿verdad? Ahí ustedes ven un ejemplo de alguien que tiene algo aquí en su cabeza, ¿verdad? En su frente es como una cajita y en sus brazos tiene algunas marcas. Dice el rasgo característico especial también de los vestidos eran las franjas azules puestas en las esquinas del manto, como mandaba la ley mosaica. Los judíos usaban filaterías anchas y franjas largas. Fue por el orgulloso uso de estas cosas, dice, sin una apreciación de su valor, que Jesús los condenó, ¿verdad? Severamente por esa situación. Veamos así, nos podemos dar cuenta de que los fariseos de alguna u otra manera eran reconocidos, quizás no por lo que sabían, no por lo que conocían, aunque sí, pero en parte era cómo saber si había un fariseo, cómo Jesús sabía por su forma de vestir, ¿verdad? Hemos llegado hasta acá, que Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente clase.